Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En continuación con este tema tan interesante de lo que es la electricidad. Si la electricidad se considera fuego y si se puede utilizar durante Shabbat y Yom Tov. Un artículo bien interesante que yo comparto con todos los estudiantes en la Yeshiva de Darkei Israel, que apareció abril 2020. El reciente Pesach emitido por algunos rabinos, en particular sefaradí prominente en Israel, sobre el uso de la tecnología y videoconferencia en Yom Tov para poder facilitar participación de individuos aislados en el Seder, en la cena pascual, y también de Shabbat familiares durante la pandemia actual, y la respuesta de los poskim opuestos traen a poner en primer plano la cuestión teórica de cómo clasificar el uso de la electricidad en Shabbat y en Yom Tov. En concreto, esta sentencia nos lleva a considerar y interpretar la posición del Hazon Ish, el rabino Abraham Yeshaya Karelitz, el respeto a la electricidad. A diferencia de la mayoría de los poskim, quienes sí ven alguna violación bíblica de la melajá en el uso de la electricidad en Shabbat y en Yom Tov, y como lo ven como Havará, encender fuego. La posición del Hazon Ish es notable tanto por su originalidad y su rigurosidad que radican en que asignó el uso de la electricidad a la melajá de Boné, de la construcción, en la cual vimos ya anteriormente que Auerbach y otros han derribado ese argumento. Pero cuando estableció esto, ya se formó una posición muy sólida entre los ortodoxos y ultraortodoxos. La presentación común de la posición de Hazon Ish es que la violación Shabbat ocurre cuando uno completa, es decir, construye un circuito eléctrico. La conexión eléctrica que se forma cuando se cierra un interruptor poniendo en contacto dos cables clasifica como edificación. Y algunos señalan que el Hazon Ish también piensa que esto es una violación de la melajá de Maje Habapatish, ya que la finalización del circuito es que toque final para completar la utilidad del circuito en sí. Yo sugeriría que la aplicación de la posición del Hazon Ish de prohibir cualquier uso de cualquier dispositivo electrónico a un nivel bíblico, lo que obviamente se extendería a las cámaras de web, computadoras, relojes inteligentes, además de aquellos electrodomésticos que él estaba considerado explícitamente en la década de 1950 como las lámparas, los refrigeradores. Se basa en la lectura errónea del argumento central del Hazon Ish, y sobre esto, como considera que el uso de la electricidad en Shabbat y Yom Tov es una violación, y no lo es, según la opinión de Auerbach y muchos otros, aún muchos rabinos sefaradí, que considera que el uso de la electricidad en Shabbat y Yom Tov no es una violación de lo que es el uso de la electricidad, pero para el Hazon Ish prohibirá específicamente encender o apagar un aparato y depósito eléctrico o electrónico, pero no significaría una violación de la melajá bíblica. Es decir, si es una violación, no es una violación bíblica, sino rabínica. Y al uso del dispositivo que ya está encendido, y además de los detalles técnicos de que los interruptores y circuitos se están cerrando y abriendo, no son realmente de su incumbencia. Mi traducción extraída, anotada del Hazon Ish, de Ora Chaim 50 es lo siguiente. Encender una luz eléctrica constituye fijar un objeto, pues lo dispone a su uso para transmitir continuamente la corriente eléctrica. Esto es similar a una violación de la construcción, la cual está prohibido por la Torá, como fabricar un depósito nuevo de la construcción, la cual está prohibido por la Torá, como fabricar un depósito nuevo, y más aún en este caso, ya que los cables están unidos al edificio, y es como construir algo unido a él,
al suelo. Inicialmente, el Hazon Ish se comprometió con lo que era la visión dominante de Ordo Poskim de su tiempo, de que el uso de las luces eléctricas, es decir, bombillas incandescentes en Shabbat, constituye una violación del Shabbat al nivel bíblico debido a la prohibición de cocinar y se aplica a calentar un metal hasta el punto en que se ablanda o quemar, o se aplica a calentar un metal hasta que el punto de que está al menos al rojo vivo. Luego presenta su propia opinión que introducir un corriente eléctrica en una bombilla eléctrica o hordodepósito es comparable a construir el depósito y reparar un depósito roto, porque hasta el momento en que el corriente fluye y a través de él, el depósito es inútil para el propósito previsto. Esta es una idea muy diferente de la afirmación de completar el circuito de un acto de la construcción, y el Hazon Ish se preocupa menos por la acción física de cerrar un espacio en un cable que tiene lugar cuando se activa un depósito eléctrico. En cambio, le preocupa el cambio pragmático, orientando a los resultados que se produce cuando el depósito se enciende y se vuelve utilizable. El enmarca está utilizando terminologías metafísicas como Gershem y Subá y sustancia y forma, que son paralelos, por ejemplo, a la descripción del Rambam de las clases de seres creados en Jijot Yesodei HaTorah, capítulo 2, versos 3 al 8, según el Hazon Ish. Antes de que se encienda la energía, el depósito se considera ya roto, destruido o muerto, mera sustancia sin forma, y después de que se enciende la energía, está arreglada, recién construido o vivo a la sustancia al depósito positivo, se le da dado su forma prevista y la energía que lo hace funcionar en forma de energía eléctrica. Ahora, para muchos de ustedes quizás esto es un poquito complicado. Estamos hablando de dos sabios de la época, en particular en el año 59, que determinaron la decisión si la electricidad habría de ser considerada como fuego o no. Hay dos posiciones que todavía hasta el día de hoy están en argumento. Y no simplemente porque uno permite el uso, significa que automáticamente es un conservador o un reformista o todos los diferentes títulos que tratan de usar para desanimar tal posición. El principal apoyo del Hazon Ish a su opinión proviene de una lectura innovadora. Si solo vamos a ver, el que prohíbe el uso de la electricidad es de una posición nueva, innovadora, nunca existió. De una lectura innovadora del ejemplo de Tosefta Shabbat citado en el Talmud Babilonia, Shabbat 47a, como explica. Y dijeron que con respecto al poste de yesero, que tiene varias partes, componentes, uno no puede volver a ensamblarlo en primer lugar, pero si lo ensamblea, está exento de traer una ofrenda por el pecado, aunque está prohibido. Aparentemente la decisión de la Tosefta sobre este poste de yesero es comparable a su decisión sobre el poste de una lámpara que aparece en la cláusula anterior en la que estamos discutiendo la fijación de la pieza firmemente. Y sin embargo, en él, como poste de yesero, uno está exento de la violación del Shabbat al nivel bíblico. No está violando lo que es el mandato bíblico de no encender fuego en Shabbat. La razón es que la lámpara se utiliza principalmente ensambleada cuando uno la desmonta. No es para usarla, sino para un propósito diferente, es decir, para guardarlo. Sin embargo, la pertiga del yesero tiene dos formas utilizables para alcanzar un lugar bajo, no es de acuerdo a un palo largo. Y para alcanzar un lugar alto no es adecuado un palo corto. Así, cuando uno lo alarga temporalmente en un lugar alto, no es adecuado un palo corto. Y así,
Cuando uno lo alarga temporalmente, incluso si está firmemente unido, es como ampliar una herramienta sobre otro para alcanzar un lugar alto y nunca se lo designa formalmente como un palo largo. Antes del Hazon Ish, la interpretación de este pasaje del Tosefta se centraba enteramente en cuán firmemente estaban unidas las piezas. En el caso del poste del yesero se suponía comúnmente que las piezas estaban unidas de una manera floja y por lo tanto solo estaba involucrado una prohibición rabínica en su asemblaje. Mientras que en el caso del poste y su lámpara se suponía que las piezas estaban unidas firmemente y por lo tanto su reunión constituía un acto bíblico de construcción. Vea lo que es el Ramban Nachman y Ritva en el mismo lugar donde el Rambam en Hilchot Shabbat 22 verso 26 y el Shulchan Aruch Orach Chaim, que ya hemos estudiado en el capítulo 313 verso 6. Sin embargo, como explica el Hazon Ish, en los casos del Tosefta está prohibido construir una nueva herramienta de depósito en Shabbat debido a la construcción. Por este motivo, las herramientas construidas con piezas que luego se unen firmemente son problemáticos. Sin embargo, si las herramientas tienen dos estados útiles, por ejemplo un palo y un yesero que se halla tanto en una figuración larga como corta, entonces nunca se viola y ninguna violación bíblica, ya que aunque las piezas están unidas firmemente, la herramienta siempre existe en un estado incompleto, de veces corta y veces larga. Para afirmar que el uso de la electricidad en Shabbat constituye una violación bíblica, el Hazon Ish, no el Auerbach, el Hazon Ish argumenta que la unión de las partes involucradas se considera apretada. Y cualquier depósito eléctrico es más asimilar un poste de lámpara como un estado útil que la pertiga del yesero y con dos estados inútiles intercambiables. Y lo más importante, que esta es una analogía adecuada para usarla como base para un modelo y completo para el uso de la electricidad en general. Y continuamos. La apertura del flujo de la electricidad que deposita la corriente en los cables debe considerarse inequívocamente como algo firmemente conectado, incluso si sugiere que en el caso del poste del yesero, incluso algo firmemente unido, está prohibido solo rabínicamente en Shabbat, no según la Torá. Esto fue específicamente en caso de dos objetos o Geshem que pueden considerarse como dos socios junto a una acción. El hecho de que se estén fuertemente unidos no los transforma en un único objeto, ya que sigue siendo necesario separarlos para tapar un lugar bajo, pero transformar la forma de Tzurua, Tetzra, del objeto de la manera que se vuelva utilizable, ciertamente se considera construcción incluso si el uso será solo temporal. Luego será terminado, ya que la terminación sería a partir de ese punto en adelante, pero la forma original no puede separarse del objeto. Voy a pautar aquí porque esta es una sección bastante larga, pero es muy importante que entendamos los argumentos en favor y en contra en cuanto a si la electricidad es fuego o no. Sigue con nosotros, Shalom.